Vamos a repasar entonces rápidamente lo que fue la lógica proposicional, su aparato deductivo. Entonces, como dijimos en el anterior pedacito de repaso, eh, probar la verdad de una argumentación solo calculando el valor de verdad de una tabla de verdad va a ser imposible en la vida real, porque en la vida real los modelos tienen muchísimas variables proposicionales y 2 a la muchísimas variables proposicionales va a dar una cosa tan inmensamente grande que o no cabe en un computador o que cabe en el computador, pero se va a demorar años acabando de hacer los cálculos, o meses o días, que usted necesita resolver eso en un momentico. Entonces necesita tener otra manera de argumentar la verdad de algo. Y esa otra manera tiene que ver con lo que llamamos el aparato deductivo de la lógica, no con la semántica de la lógica. Como dice Heidegger, toca calentar y practicar de a poco, pero constante. Estoy de acuerdo con él. Entonces, con la lógica proposicional, entonces empezamos a mirar cómo se deducirían cosas en la lógica proposicional y a esas cosas, entonces dijimos la lógica tiene que tener unos axiomas, o sea, unas verdades que no cuestionamos, que decimos eso es verdad porque es verdad siempre, y vamos a tener unas reglas de inferencia que me permiten decir cómo inferir a partir de algo que es verdad que otra cosa nueva es verdad. Y vamos a tener maneras de demostrar con lemas, con debilitamiento, fortalecimiento, modus ponens, prueba por casos, pruebas por contracíclica y contradicción. Vamos a tener maneras de demostrar y una vez tengamos esas maneras de demostrar, entonces vamos a empezar a demostrar. Entonces, aquí está la motivación de que queremos demostrar porque demostrar que un argumento es correcto por la tabla de verdad es algo muy costoso y puede ser muy complicado. Entonces queremos poder hacer algo más sencillo para demostrar la verdad de algo. Y esa verdad se va a denotar de esta manera. Vamos a decir, alfa es un teorema. Para decir que algo es verdad siempre, vamos a decir, alfa es un teorema, se usa este simbolito para decir que algo es un teorema, pero pues, es un teorema es que lo pudimos deducir. ¿No? Entonces, hay unas cosas básicas que se llaman los axiomas, que son fórmulas que damos por válidas y de las cuales no vamos a discutir su verdad. En principio, vamos a decir, todos estamos de acuerdo en que eso es verdad. Y no se demuestran, solo se justifican. Típicamente, uno dice, mira, la tabla de verdad es toda verdadero, siempre luego eso tiene pinta de ser un axioma. Y en la lógica proposicional hay muchos axiomas. Unos asociados con la negación, que la negación de la negación es el mismo original, que falso es la negación de true o que true es la negación de falso. Esas los suponemos axiomas, no vamos a demostrarlos, simplemente suponemos que eso siempre es verdad. Y empezamos a ver con cada operador axiomas. Por ejemplo, que P y true siempre es equivalente a P, o que P y falso siempre es equivalente a falso, o que P y P es equivalente a P, o que P y Q es lo mismo que Q y P, es como la conmutatividad, o la asociatividad que P y Q y R es lo mismo que P y Q y R, o la distributividad que P y Q o R del I con respecto a lo es P y Q o P o R, o P y R, que la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones, eso se llama de Morgan, que si yo tengo P es cierto, y P o Q, pues eso sí es lo mismo que P, porque aquí dentro está P, entonces si P es cierto, P o Q es cierto, luego esto sobra, me queda que P y P o Q es equivalente a P, se llama la absorción, y que P y no P siempre da falso, o sea, eso es una contradicción, cuando yo tenga P y no P, tengo una fórmula que siempre es falsa, o sea, tengo una contradicción. Con el O hicimos lo mismo y con el O también hay reglas como análogas, como que P o falso siempre da P, como que P o true siempre da true, como que P o P es equivalente a P, que P o Q es equivalente a Q o P, la conmutatividad del O, la asociatividad del O, la distributividad del O con respecto al I, la de Morgan, la negación de una disyunción es la negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones, la absorción, P o P y Q es equivalente a P, pues eh, eh, si P es falso, esta daría falso, y si P es verdadero, esta daría, este O daría verdadero, o sea que da la verdad de P, y P o no P siempre es equivalente a true, esa es una tautología, P o no P siempre es una tautología, P y no P es una contradicción. Después vimos axiomas que tienen que ver con la implicación,
como que P implica Q es lo mismo que no P o Q. Increíble, pero hay una forma de traducir la implicación en disyunción con negación. Que P equivalente a Q es lo mismo que decir que P implica Q y Q implica P. Se llama la definición de la equivalencia. Que P o exclusivo con Q es lo mismo que la negación de la equivalencia. Luego vimos muchos más axiomas, o sea, hay un montón de axiomas que ustedes no los tienen que aprender, los tienen que conocer, ver, pero que los tienen a la mano para el día que tengan que demostrar cualquier cosa, no los tienen que aprender. Entonces estaban bueno, toda esta cantidad de axiomas, vimos muchos axiomas y luego vimos cómo a partir de axiomas deducir nuevas cosas por medio de reglas de inferencia. Una regla de inferencia siempre se escribe como, dada unas hipótesis, puedo concluir algo. Se puede escribir las hipótesis arriba, la conclusión abajo, o se puede escribir las hipótesis a la izquierda, el símbolo de teorema y la conclusión a la derecha. De las dos maneras se pueden escribir las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia no se demuestran, pero sí se justifican, típicamente porque una buena regla de inferencia es tal que la conjunción de las hipótesis, implicación, la conclusión, típicamente es una tautología, y deducir es aplicar reglas de inferencia. Y entonces empezamos a ver varias reglas de inferencia que conservan la equivalencia, que llamamos reglas de inferencia ecuacionales, la regla de sustitución y la regla de leyes. Entonces, las reglas de inferencia ecuacionales son aquellas que conservan la equivalencia de fórmulas y se usan para demostrar equivalencias. O sea, cuando yo quiera demostrar que una fórmula es equivalente a otra, típicamente uso reglas de inferencia ecuacionales. ¿Y en qué consiste el proceso? El proceso consiste en arrancar de una expresión, sea la de la izquierda o la de la derecha, y a partir de reglas de inferencia ir deduciendo que es equivalente a otra, que es equivalente a otra, que es equivalente a otra, cada una usando una regla de inferencia, hasta que al final llego a una fórmula que debe ser equivalente a la otra a la que yo quiero llegar. O sea, con una seguidilla de estas equivalencias, con reglas de inferencia, yo demuestro que la fórmula original es equivalente a la fórmula donde voy, en este caso la número K. Y la idea es que la regla I justifica cómo pasé yo de EI a EI más 1. De EI menos 1 a EI. De la anterior a la siguiente, aquí está la justificación. Y son reglas que generalmente se pueden aplicar en un paso. A veces uno aplica varias reglas en un solo paso, pero trata de no generar confusión. Entonces, ¿cuáles son reglas ecuacionales? Por ejemplo, cuando tenga P equivalente a P, usted puede reemplazar eso por true. ¿Sí? O que, por ejemplo, cuando usted tenga P equivalente a Q, lo puede reemplazar por Q equivalente a P. ¿Sí? Eso significa que usted quiere demostrar E equivalente a F, entonces puede partir de F y llegar a E. Ya concluyó que F es equivalente a E y por esta regla puede decir que eso significa que es equivalente a F. O la de transitividad, usted demuestra por algún lado que P es equivalente a Q, por otro lado que Q es equivalente a R, y como ya tiene las dos cosas, puede concluir que P es equivalente a R. La regla de sustitución dice que usted puede reemplazar iguales por iguales cuando quiera. Entonces, si usted tiene una expresión que tiene una variable proposicional X o no X y true, y usted tiene que X es Q implica no S, entonces puede reemplazar donde diga X por Q implica no S, y esa expresión es la expresión original instanciada, digamos, en un caso particular. ¿Sí? Leibniz es la que dice que puede reemplazar iguales por iguales. Usted sabe que E1 es equivalente a E2, entonces donde pueda E1 lo puede reemplazar por E2, como por ejemplo, en este caso, que yo tengo que la expresión E es la negación de P y Q, disyunción con P o Q, pero yo sé por un lado que la disyunción de P y Q de Morgan es no P o no Q. Entonces en esta fórmula yo puedo reemplazar esto por esto y me quedan equivalentes. O sea, esta fórmula es equivalente a esta porque yo reemplacé esto por algo que era equivalente a él. Reemplacé no P y Q por no P o no Q. Entonces, eso se llama la regla de Leibniz y ese tipo de reglas son las que nos permiten avanzar en demostraciones ecuacionales.
En ese momento hicimos demostraciones con equivalencias y hicimos un símil a como se hacían demostraciones en el álgebra, que a cuadrado menos b al cuadrado era igual a más b por a menos b. Entonces dijimos, así vamos a hacer demostraciones aquí y empezamos a demostrar equivalencias. Ahí hay un video que es de 1.4 que habla de cómo demostrar, por ejemplo, que P y Q implica P o Q. De hecho, empezamos por P y Q implica P o Q y a punta de equivalencia llegamos a true, lo cual quiere decir que esta fórmula es equivalente a true, por lo tanto, esta es una tautología, o sea, es un teorema. Es una manera de demostrar equivalencias. Aquí hicimos lo propio con esta otra fórmula, con P y no Q implica P equivalente a P. Entonces empezamos con P y no Q implica P equivalente a P y llegamos a un axioma y entonces como un axioma es siempre true, entonces esto también es true, o sea, es una tautología, luego es una demostración de equivalencia. También podríamos haber empezado del lado izquierdo y a punta de equivalencias llegar al lado derecho y entonces hemos demostrado que la de la izquierda es equivalente a la de la derecha. Eso también está en videos, igual están en videos todas las clases y empezamos a hacer muchas demostraciones de fórmulas con ecuacionales. Y luego dijimos que a veces las cosas no son A equivalente a B, sino que son de implicaciones y entonces uno puede demostrar de otras maneras. Una de esas maneras es utilizando lemas. Entonces, yo todavía, para pasar de un sitio a otro, digo, no tengo axioma ni nada. Entonces, voy a demostrar un lema que dice que eso es verdad y entonces en la demostración de alfa, para pasar de un sitio a otro, yo puedo utilizar un lema que ya demostré. O sea, yo podría demostrar como cosas previas para utilizar en mi demostración. Eso es lo que llaman los lemas. También vimos el metateorema de la deducción, que dicen que si a uno le dicen que necesita demostrar que alfa 1 que una implicación de una, que una conjunción implica una fórmula, entonces uno puede, lo que puede hacer es coger cada uno de estos términos de la conjunción como un axioma, demuestra a partir de eso beta, y entonces eso quiere decir que uno demostró que alfa 1 y alfa k implica beta. O sea, para demostrar esto, yo puedo coger a estos como axiomas, los pongo aquí y luego demuestro beta solamente, como si esos fueran axiomas, y puedo concluir que esta fórmula es una tautología. Ese se llama el metateorema de la deducción. Lo usamos muchísimo para demostrar muchas cosas, particularmente para hacer demostraciones en lenguaje natural, que ya vamos a ver. Vimos reglas de inferencia, cómo usarlas, ahí están los videos, etcétera. Pero vimos cómo debilitar o cómo fortalecer, cómo usar fortalecimiento, debilitamiento en demostraciones, ¿cierto? Y cuando decimos que alfa implica beta, nos decimos que beta, como se implicaba por alfa, es más débil que alfa, o que alfa es más fuerte que beta. Y entonces, eh, y entonces uno tiene, cuando hace demostraciones, por ejemplo, como uno tiene que P implica P o Q, entonces uno podría, dado P, deducir P o Q. Y entonces utilizar ese tipo de reglas de inferencia. Si tengo P, puedo tener P o cualquier cosa. O si tengo P y Q, ya esas se llaman debilitamiento, porque el de aquí es más débil que el de aquí. O si tengo P y Q y deduzco P, entonces a eso lo que dice fue, cogí P y Q y puedo deducir tanto P como Q. O, y eso también lo debilité porque esta de aquí es más débil que esta de aquí, que era más fuerte. También de P y Q puedo tener P o Q. O fortalecimiento, cuando tengo P y tengo Q, entonces puedo asegurar que tengo P y algo, P y Q o cualquier cosa, entonces esto es como fortalecer. Y entonces esas reglas se llaman debilitamiento o fortalecimiento y se pueden usar en las demostraciones. Otra regla muy importante era el modus ponens. El modus ponens entonces es la de que si yo tengo P y P implica Q, puedo deducir Q. Pues en forma de regla, eso lo que dice es que cuando usted haya deducido por un lado P y por otro lado haya deducido P implica Q, ya puede deducir Q. Eh, la prueba por casos muy importante, que dice que sale de esta tautología,
que yo tengo P implica R y tengo que Q implica R, entonces de ahí yo puedo deducir que tanto P o Q implican R. Entonces, quiere decir, cuando a mí me pidan demostrar P o Q implica R, yo puedo demostrar por un lado el caso P implica R y por otro lado el caso Q implica R. Y si logro demostrar esas dos cosas, entonces yo sé que P implica R y Q implica R implican que P o Q implican R. Entonces eso se llama demostración por casos, porque yo demostré el caso P implica R o el caso Q implica R, lo demuestro los dos, y si demuestro los dos, tengo que P o Q implica R. Entonces a esa demostración se llama demostración por casos, ¿cierto? Eh, y si yo sé que P o Q siempre es verdad, entonces lo que habré demostrado es que true implica R y true implica R es lo mismo que R. O sea que para demostrar algo, R, yo puedo demostrar que true implica R y true hago los casos que necesite. P hago dos casos, tres casos, cuatro casos, lo que sea cierto. Y si con cada caso yo demuestro que P implica R, que no P implica R, y en cada caso demuestro R, entonces ya habré demostrado R solito. Y ese caso lo usamos entonces, si dado para demostrar R, yo tengo el caso P1, el caso P2, el caso PM, y yo sé que P1 o P2 o PM siempre es true, entonces aquí tengo todos los casos, entonces yo demuestro P1 implica R, P2 implica R, PM implica R, y si demuestro cada uno de esos casos, uso esta, que P1 o PM es verdadero para decir que ya puedo deducir R, porque en todos los casos pude deducir R. Y esta se llama la prueba por casos. Y nos falta la prueba por contrarrecíproca y contradicción, que tenía que ver con que si yo quiero demostrar P implica Q, como eso es equivalente a no Q implica no P, puedo demostrar más bien no Q implica no P. Y entonces, para demostrar P implica Q, yo cojo como hipótesis no Q, demuestro no P y acabo de demostrar no Q implica no P, pero como no Q implica no P es lo mismo que P implica Q, entonces he demostrado P implica Q. Y la contradicción que dice que si yo de no P, no P implica falso, es equivalente a P. O sea que si yo supongo no P y demuestro falso, he demostrado que no P implica falso y no P implica falso es lo mismo que P. O sea que una manera de demostrar P es suponer no P y demostrar falso. Y encontrar una contradicción a partir de allí, y al encontrar una contradicción a partir de allí quiere decir que como, como suponer no R llevó a una contradicción, R es cierto. Y está basado en esta tautología. Y a partir de ahí empezamos a usar todas esas formas de demostración para demostrar cosas más complejas, como que Superman no existe, y entonces nos tocó hacer varias verdades proposicionales. Eso se traducía cada una de estas frases se traducía en una fórmula proposicional, y luego lo que queríamos hacer era demostrar que de P0, P1, P2 y P3 concluíamos P4, o sea que P0, P1 y P2 implica P4, y entonces quiere decir que yo tengo que tomar P0, P1, P2, P3 como hipótesis, como cosas ciertas, y demostrar P4. Entonces, para hacer eso, entonces empezamos a hacer demostraciones paso a paso. Vamos a demostrar primero que eh, para llegar a Noé, bueno, aquí está está el video, hicimos unas demostraciones largas, y aquí lo que queríamos era demostrar, eh, demostrar esto, Noé. Y para demostrar Noé, entonces uno diría que de aquí, de la contrapositiva de esa se podría deducir Noé, pero la contrapositiva de esta será I o M. Entonces tendría que tener I o M para poder demostrar Noé. Pero para llegar ahí, yo puedo llegar por aquí, porque no A implica I, entonces tendría que tener no A. Eh, pero para llegar a no A, necesitaría de aquí P implica no A o no W, de pronto mostrar que W es cierto o que no W es cierto para llegar a M. Mejor dicho, tenemos un camino para llegar a demostrar Noé. Y una vez yo logro recorrer ese camino, voy lema por lema, voy demostrando cosa por cosa, termino demostrando que a partir de P0, P1, P2, P3, demuestro el lema 0, el lema 1, el lema 2, entonces yo puedo llegar a Noé. Y ahí está el video para eso. Pero digamos, de ese tipo de demostraciones empezamos a hacer, hicimos un ejercicio en clase con lo de los delincuentes que se bajó en una de las estaciones de Transmilenio, y todo eso, y con eso
ilustramos el aparato deductivo de la lógica proposicional. Ese es como el recorderis de lo que era el aparato deductivo de la lógica proposicional. De nuevo, como decía Heider, como digo yo, una cosa es ver, y otra cosa es hacer. Es importante hacer, para uno aprender a hacer necesita hacer uno mismo, y para hacer uno mismo lo que hay que hacer son ejercicios. Entonces recuerden que en el libro hay muchos ejercicios, en el texto hay ejercicios, les hemos dado ejercicios en clase, los pueden repetir para coger, ¿cómo se llama? La competencia de hacer demostraciones. En el examen hicimos demostraciones y etcétera. Entonces, ahí yo digo, sería como el repaso de la lógica proposicional así rápido. Esto es duro. Yo creo, son las 8:50